Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Soy Juan Carlos González y un día más encantados de poder llevaros una parte de la historia, una referencia, un capítulo, un ánimo que nos mueva a seguir conociendo y profundizando en ese gran mundo que es la historia. En primer lugar, ahora acabamos de terminar las jornadas de los nacionales de podcast y quería saludar a todos los magníficos podcasters que hacen, hombres y mujeres que hacen bellísimos podcasts, que son una gente estupenda y con los cuales hemos podido convivir y pasar unos buenos ratos, intercambiar cuestiones de tecnología, de cómo hacen sus podcasts, de cómo entienden la vida. Muchos de ellos muy simpáticos porque hacen podcasts de humor. Entonces, cuando hacen podcasts de humor, pues uno se lo pasa mejor si cabe con ellos. Pero bueno, siempre aprendemos y os digo, este es un humilde podcast. Hay podcasts que tienen muchísimos seguidores y por algo será, porque lo hacen mejor o porque el tema interesa más. Pero yo aquí tengo que estar con el ánimo encendido, como cada día que os grabo un podcast, para que se mantenga esta llamita encendida y para que podamos disfrutar de lo que es el arte y de lo que es la historia. Y como sé que, curiosamente, lo que más les gusta a muchos de los que me escuchan, son esas primeras introducciones que cuento cosas que no tienen que ver nada con el podcast, pero que acaban teniendo que ver con el podcast, pues vamos a ello. Hoy he titulado el podcast Porque pudo y porque quiso. Cuando uno ve las grandes nevadas que hay en el Pirineo, yo el que más conozco es el Pirineo navarro y aragonés, pues se queda impresionado porque igual uno va, me estoy acordando en este momento, o bien de Isaba o bien del balneario de Panticosa y ya ve allí los grandes derrumbes, esos aludes, claro, no son aludes como los de los Alpes y son todos muy inquietantes. Pero aunque he tenido la suerte de ir muchas veces por allí, cuando más miedo he pasado con la nieve no ha sido en esta alta montaña pirenaica, sino que ha sido recorriendo una parte de Andalucía. Y me vais a decir, bueno, que te habrás ido a Sierra Nevada, a 4.000 metros de altura, normal que tengas problemas. No. La vez que peor me lo he pasado yo conduciendo con nieve ha sido entre la provincia de Sevilla y la provincia de Málaga, entre Estepa y Antequera, con una nevada terrible y donde no podía referenciar nada porque son carreteras y son tramos del terreno donde no existen montañas cercanas, están bastante lejanas y muchas veces no tienes referencia de por dónde te estás moviendo. Indudablemente la red de quitanieves, aunque existe en esas comarcas, no tiene el impulso que puede tener en otras regiones o en otras provincias donde las nevadas son más intensas. Así que la vez que verdaderamente tuve miedo conduciendo fue en un recorrido que estaba haciendo en un mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, porque no veía nada de la carretera. Asimismo, en el norte llueve mucho. Y tenía también recuerdo de cuando era más joven de las inundaciones que habían ahí cuando se salían los ríos en el año 80 y tantos, en el año 90 y tantos, en el año 70 y tantos. Cada 10 años siempre se repetía un fenómeno. Los pueblos del País Vasco, de Euskadi, tenían unas infraestructuras arquitectónicas espantosas y muchas veces se salía el río, inundaba todas las zonas porque los túneles, los enterramientos, los estrechamientos que habían producido en los ríos, pues
impedían lo que era el curso normal y natural del devenir del agua. Y también, curiosamente, cuando peor lo he pasado yo con agua, con una carretera y con una zona inundada, fue en medio de La Mancha, fue en Valdepeñas, un día de Navidad que me dirigía con mi mujer a Andalucía, Granada, y oye, llegamos a llover, como si nos hubieran puesto un grifo encima del coche íbamos, ¿eh? Pero bueno, más o menos, aunque ibas lento, pues tirabas para adelante. Llegamos a Valdepeñas, se había inundado todo, porque claro, en Valdepeñas debe haber, no sé si una o dos presas por los alrededores, para agua, para riego, porque allí hay mucho vino. La gran tienen tanto, hay mucha zona de uvas y una gran parte allí hace calor en verano. Entonces la uva, al tener mucho calor, sube de grado, y claro, no puedes poner mucho grado, primero porque el vino que ya tiene 16 grados, por ejemplo, o 15 grados, ya es muy fuerte y la gente como que lo rechaza. Luego la denominación de origen también te dice hasta dónde puedes llegar, y mucho de ese vino es el que luego acaba en Alemania, subiendo el grado a los vinos alemanes, que esos vinos alemanes muchas veces por la poca isolación que tienen las viñas, pues no pasa de 6-7 grados. Entonces le tienen que llevar vino de La Mancha, como dicen los manchegos, para encabezonarlo. Bueno, pues entonces llegamos ahí, estas presas tuvieron que soltar agua, luego también hay mucho pozo, que claro, el nivel freático se repartió, oye, llegamos ahí una balsa de agua, que la carretera cortada. Y nos dice, bueno, pues os tenéis que meter por aquí, por Corral de Calatrava, Morán de Calatrava, y luego ya saldréis allá adelante por el Viso del Marqués, saldréis otra vez a la carretera para bajar hacia Andalucía, por la entrada natural de la zona central, que es por Despeñaperros. Entonces ahí empezamos una expedición, un montón de coches, un follón. Claro, te pasabas de una autovía que íbamos todos lanzados para abajo, mucha gente a celebrar sus vacaciones de Navidad, y nos metieron por una carretera estrechita, y un lío terrible. Bueno, el caso es que empezó a llover otra vez más, y ya cuando llegábamos a un puente que teníamos que cruzar a un pueblo, oye, que la riada se lleva al puente, y nos quedamos en aquel pueblo también atascado. Claro, nosotros teníamos idea, habíamos salido relativamente pronto para poder llegar a comer, llegamos a cenar. Allí en el pueblo tuvimos que dar la vuelta, los camiones, las calles eran estrechas, los camiones no podían maniobrar por dentro, camiones marcha atrás. Bueno, al final nos llevaron casi por unos campos de agricultores, de estos que iban al campo tal, al campo cual, que por una parte había un puente que habían hecho para hacer algún canal o alguna cosa así. Bueno, ya pasamos y ya llegamos. Y esto de Calatrava, antes de seguir adelante, en una comarca que tiene muchos castillos y tiene mucha historia, porque se lo dieron cuando la Reconquista a la Orden de Calatrava, que era una de las órdenes militares. Entonces era una zona muy que no tenía mucha población, y que la población que había pues no se iba a convertir con facilidad, y se lo dieron a la Orden de Calatrava. Entonces, cuando ya salíamos otra vez a la carretera, vi a lo lejos como un gran caserón, que me dio la impresión al principio, como esto será algún convento, una cosa así, porque se veía en medio del pueblo, y era como muy desproporcionado para lo que era el urbanismo del pueblo, de casas bajitas. Y al final, pues bueno, estábamos totalmente destemplados, desvelados, y paramos no en Viso del Marqués, sino al final acabamos parando en Almuradiel, y vi un mapa así aéreo de todas las zonas, y se veía ese edificio que lo había visto yo de lejos, y era el palacio del Viso del Marqués. Y dijo, uy, que un palacio grande y tal. Pues esto tengo que venir a verlo algún día. Entonces uno de los días que bajaba dije, pues ahora me voy a desviar, porque tampoco, cuando estás con toda esta inquietud de moverte con el coche, que no vas a ese sitio en concreto, todo te parece cercano, pero te parece a la vez lejano. Y un día que iba así, con un poco más de tiempo, dije, bueno, voy a intentar entrar ahí a ver el Bazán y el palacio de Viso del Marqués.
y cogí con el coche y cuando me voy a desviar por la carretera, por la autovía de la Nacional 4, me para la Guardia Civil. ¿Dónde va? Y digo, pues aviso. Dice, no puede pasar. Y digo, ¿cómo que no puede pasar? Y dice, no, porque está la carretera cortada. Digo, hombre, pero si hace un día de estos perfectos de primavera, ¿no? Aquí que no sé, todo estaba, el campo estaba precioso, y yo me acordé de que dice, hombre, la última vez que pasé por aquí era por una inundación. Y me dice, pues no puede pasar por una cuestión animal. Digo, porque se ha escapado algún toro o alguna cosa así, o algún caballo, y dice, no, que están soltando linces ibéricos para la repoblación en esta zona. Y dije yo, para mí, cáspita, dije otra cosa, pero aquí digo cáspita. Pero si aquí no hay montañas. No, aquí no hay montañas, pero como a unos 15, 16 kilómetros ya empiezan las estribaciones de Sierra Morena y se están soltando y tal. Dije, bueno, pues mira, será que no tengo que ver yo aquí el Palacio de Viso del Marqués. Así que me fui. Y bueno, pasaron años, ya iré alguna vez. Había planeado con mi amigo Miquel un día entrar a verlo, hacer una excursión Viso del Marqués, el castillo de Calatrava y acabar viendo los molinos de Don Quijote, pero bueno, no salió ese viaje, no salió. Y entonces hace pocos meses pues venía, subí hacia Madrid y me encuentro por la carretera que había como una especie de desfile, podía decirlo, de coches de estos históricos, pero podía haber 400 o 500 coches de estos históricos. Y claro, iban con una caravana, iba la policía delante y detrás, y no te dejaban adelantar, pero íbamos a 20 por hora. Y dije, esto como, a ver si me va a llevar esto hasta Madrid y tal. Y bueno, dice, pues me voy a desviar del camino, me voy a ir a... Dijo, hombre, Viso del Marqués, pues voy a ir a ver al final el palacio. Yo ya tenía referencias de que el palacio era importante, pero cuando lo he conocido y lo voy a intentar explicar, me he quedado absolutamente descolocado. Mirad, si no os apetece ir a Italia o a la zona de la Toscana o a la zona de Génova, bien porque no queréis, o bien porque todo el mundo no puede pegarse viajes y hacer de todo. Unos porque tienen hijos y otros porque no tienen dinero y otros porque no les da la gana, cosa que hacéis muy bien. Si visitáis este palacio, vais a entender perfectamente lo que es la filosofía constructiva de los palacios del Renacimiento. Este palacio no es menos que los palacios italianos. Por eso voy a arrancar ya un poco a contaros más la historia, que en el fondo es la historia del Marqués de Santa Cruz y el de su palacio. Nadie puede imaginar que en medio de la Mancha castellana, donde todo es tierra, muchas veces sequía, se puede encontrar con referencias a la mar. Yo siempre digo a la mar, no digo el mar porque en vasco el concepto es como si fuera el mar, como si fuera una madre, y a mí siempre voy a hablar allí de la mar. Bien, aún más desconcertante puede parecer que nos encontremos con un palacio renacentista de tal belleza, como os digo, y con un contenido en frescos que nos traslada a la mejor arquitectura de palaciega, de Génova, de la Toscana o del Véneto. Estamos en Viso del Marqués, en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Nos encontramos con un personaje brillante de la historia, Álvaro Bazán. Hablar de Bazán es hablar de Baztán, del reino de Nafarroa, de Navarra, y este linaje de Baztán era uno de los 12 linajes que constituyeron el viejo reino. El primer personaje de esta familia en la historia fue Alonso González de Baztán, que según viejas crónicas que recoge Argote de Molina, cuando el rey don Sancho Abarca estaba preso de los franceses, lo libraron Alfonso González de Baztán y los señores de Morentín, Aibar y Lodosa. Y por eso les concedió el rey el premio un ajedrez como escudo, al primero, al de Baztán, al segundo 3 dados
y al tercero un escudo de oro, y al último un escudo de lágrimas. Ese escudo de ajedrez simboliza en heráldica el valor siempre en juego. Cuando hablamos de Sancho Abarca nos referimos a Sancho Garcés II, que vivió entre 938 y 994, pero también algunos historiadores colocan toda esta relación histórica a una época más tardía, en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212. El personaje que construye este palacio. El 12 de diciembre de 1526 nació en Granada Álvaro de Bazán y Guzmán, hijo de Álvaro de Bazán, al que llamaremos el Viejo, que vivió entre 1506 y 1558, que por esa fecha mandaba la escuadra de naves que controlaba el estrecho. Tras haber luchado el Viejo con el emperador Carlos V que vive de 1500 a 1558, y haber luchado también en la guerra contra los comuneros de Castilla entre 1520 y 1522. Y la madre de Álvaro de Bazán, el que acababa de nacer, era Ana de Guzmán. Desde niño entroncó con órdenes militares, con favores las más de las veces concedidos a su padre por la predilección que por él Carlos el emperador tenía. En julio de 1542, Francisco I, que vive de 1494 a 1547, rompió la tregua que en el año 1538 había firmado en Niza con el emperador por un periodo de 10 años. Los franceses invaden los Países Bajos y a partir de 1543 las naves del rey francés comenzaron a hostigar los puertos del Golfo de Vizcaya y de Galicia. El emperador, para defenderse de las agresiones, organizó una armada y puso a Álvaro de Bazán el Viejo al frente de ella. El marino dejó Gibraltar y se desplazó a Santander a organizar la tropa. Y es el momento en que junto a su padre entra en la historia el hijo. Junto al padre comenzó la persecución de las naves francesas, él un joven, diríamos casi que grumete, dentro de la nave que mandaba su padre, que culmina con la derrota al final de las naves de Francisco I en la batalla del río Muros, siendo esta batalla la que supuso el bautismo de fuego para nuestro Álvaro de Bazán, que tenía ya, después de pasar unos pocos años en las naves de su padre, tenía escasos 18 años. Desde esta batalla ya se le comenzó a denominar al padre como el Viejo y al hijo, como le denominaron los marinos y los militares, el Mozo. Y ambos comenzaron a ser altamente valorados por esta victoria. A sus 24 años, el 19 de marzo de 1559, contrajo matrimonio con Juana de Zúñiga y Avellaneda y tuvo en este primer enlace 4 hijas: Mariana, Juana, Brianda y Ana Manuela. Solo se casó la primera y las otras 3 fueron monjas, que luego las veremos pintadas en el palacio del Viso. En 1554, el emperador Carlos V ordenó a Álvaro organizar una armada en Laredo para luchar de nuevo contra el nuevo rey de Francia, contra Enrique II, que vivió de 1519 a 1559, tras la ruptura de la paz que había sido concretada en Crespí, y se había vuelto a producir un nuevo hostigamiento de los puertos del Cantábrico y de Galicia. En 1556 lo tenemos frente a la costa de Marruecos, defendiendo el último tramo de las naves que venían de las Indias y controlando desde Gibraltar antes de desembarcar en Sevilla, que era el ritmo natural, el ritmo que traía el oro que venía de América, y era el que mantenía engrasado todo lo que era la maquinaria imperial. Aquí, en el cabo de Aguer, cercano a Gadir, apresó cargadas de armas para el sultán de Fez 2 naves inglesas, lo que supuso que no terminaran en la guerra de las Alpujarras en el bando morisco. Y a esta acción siguieron un gran número de socorros, de combates y de apresamientos.
En 1562, el 8 de mayo, le fue otorgado el nombramiento de capitán general al mando de una flota de 8 galeras y una fragata para proteger el Golfo de Cádiz desde Gibraltar al Cabo de San Vicente. Y en 1563, mientras permanecía con las galeras invernando en el puerto de Santa María, le informaron que desde Gibraltar que al menos 10 naos inglesas habían penetrado en el Mediterráneo tras un navío francés. Así que partió con su escuadra rumbo al estrecho y apresó en Marbella a los duques de Inglaterra, que los llevó todos apresados a Gibraltar. En 1564 intervino en la ocupación del peñón de Vélez de la Gomera, que servía de base a los corsarios berberiscos, y en enero de 1565 desmanteló el puerto fluvial del río Tetuán en Marruecos, que servía de base de piratas, cegándolo la entrada del río con barcazas cargadas de piedras que luego hundió. En 1565, ante todos estos triunfos de las naves imperiales, el Imperio Otomano intentó dar un golpe de mano ocupando la isla de Malta, con la intención de que le sirviese de base para luego conquistar Sicilia y situarse enfrente de Italia para poder invadirla. La resistencia heroica de los malteses detuvo a la formidable flota de Piali Pachá. Piali Pachá vivió entre 1515 y 1578. Como os digo, el socorro de la plaza por las naves de Álvaro de Bazán fue mérito exclusivo de él al seguir adelante con la empresa de apoyo, a pesar de la reticencia de gran parte de la corte de Felipe II, que le decía: no te metas, estos son los reinos, esto es cosa de los reyes, de los distintos reyes italianos, de los duques y todas esas cosas que nos van. Pero él dijo: no, vamos a apostar fuerte, y al final le salió bien la jugada. En 1567 se volvió a casar, esta vez con María Manuel de Benavides, y con ella tuvo 6 hijos. Álvaro, segundo marqués de Santa Cruz, Francisco y Pedro, ambos militares, Ana, que murió joven, e Isabel y María Manuel. El 29 de febrero de 1568, Felipe II le nombró a Álvaro de Bazán capitán general de las galeras de Nápoles, cargo que desempeñó con una gran maestría, barriendo de las costas del sur de Italia de piratas, de corsarios, socorriendo a la goleta, que era entonces y es en la actualidad el puerto de la ciudad de Túnez, para que ahora ya está junto, y entonces era una plaza española, desde que en 1535 la habían ocupado el ejército de Carlos V, y que en esas fechas estaba sitiada por los berberiscos. De igual manera, en esas fechas, con bloqueo marítimo, prestó una importante colaboración en la guerra contra los moriscos del reino de Granada, que se habrían sublevado en las Alpujarras. Y todos estos hechos navales le sirvieron para que Felipe II le concediera el título de Marqués de Santa Cruz el 19 de octubre de 1569. 1570 se inició con la idea de un enfrentamiento irreversible entre el Imperio Otomano y el resto del Mediterráneo cristiano. A eso se unía que en la Barbería, actual Túnez y Argelia y Libia, con su sultán, que estaba asociado al Imperio Otomano de Turquía, hacían muy peligrosa la seguridad de la península ibérica. Al acudir desde África, podían acudir, y de hecho intentaron hacerlo, ayudar a los moriscos hispanos que estaban levantados en la Alpujarra granadina. Y a esto también se suma la invasión de Chipre por las tropas de Selim II, lo que ya lleva a Venecia, que se ve desprotegida en todo su imperio comercial, a implicarse y a implicar a todos en una acción de la Armada, de la Marina, para cortar lo que estaba siendo la pujanza y la influencia en el Mediterráneo de las naves turcas. El 25 de mayo de 1571 se firmaban en Roma las capitulaciones de la Santa Liga, que agrupó al Imperio Hispánico, al Papado, a la Serenísima República de Venecia, al Gran Ducado de Toscana, que era Florencia,
a la República de Génova y al Ducado de Saboya. Esto se le denominó la Santa Liga, que tenía como objetivo poner fin a la influencia marítima de los otomanos y dejar dentro de la acción el ataque también del ámbito que suponía Túnez, Argel y Trípoli, que era el que verdaderamente suponía un peligro para las costas hispanas. Se nombraron 3 comandantes por el papado: Marco Antonio Colonna por el papado, por Venecia Sebastián Benier, que sería luego Dogo, y por el imperio Juan de Austria, el cual sustentaba el mando supremo de las tropas compuestas por una armada de 207 galeras, 6 galeazas y 76 buques ligeros. Álvaro de Bazán se reunió con las 30 galeras de su escuadra en Nápoles el 5 de septiembre de 1571 y desde el principio dio muestras de prudencia en sus consejos y se convirtió en la mano derecha de Juan de Austria. Desde Mesina a Lepanto, Bazán custodió la retaguardia de la Santa Armada con sus 30 galeras más abundantes embarcaciones auxiliares. Álvaro de Bazán fue un hombre clave en la victoria de Lepanto y sus órdenes salvaron a la flota cristiana en los momentos críticos. Como reconocimiento a los méritos de su brillante acción en la batalla, Felipe II le nombró el 5 de junio de 1572 encomendero de la Alhambra y de la Solana con sus rentas y beneficios. En 1573 los turcos intentan un enfrentamiento con lo que había quedado de la escuadra en Navarino, pero la acción de Bazán fue vital al abordar la galera de mando de Mohamed Bey, que era nieto del famoso Barroja, matándola en combate y liberando a 250 remeros cristianos que estaban esclavos en la galera turca. En 1573, tras conquistar Juan de Austria el fuerte de la Goleta, le encargó la toma de Túnez ciudad. Ya os he dicho que eso estaba uno junto a la otra, la Goleta era el puerto de Túnez, pero consiguió la rendición de la plaza porque el enemigo huyó. Y en primavera, en 1576, asaltó la isla de Querquenes, que está próxima a Trípoli, en Libia, que era la principal base de la piratería de la Berbería, atrapando a 1.600 piratas que él destinó a galeras, y el 10 de diciembre de ese año fue nombrado capitán general de galeras, despacho que no recogió hasta mayo de 1578, cuando regresó de su última campaña mediterránea. En 1578 es derrotado, desaparecido y muerto el rey Sebastián de Portugal, que vivió entre 1554 y 1578 en la batalla de Alcazarquivir, Marruecos, la batalla contra Muley al-Malik, que muere en 1578 tras la batalla. Tras la derrota, las tropas saaditas intentaron la toma de Ceuta y de Tánger y Bazán socorrió enviando sus galeras desde Gibraltar, que están enfrente. En 1580 se produce la guerra contra Portugal entre Felipe II, pretendiente al trono, y don Antonio de Portugal, prior de Crato, que vivió entre 1531 y 1595, que era hijo natural del infante Luis de Portugal. Y la conquista de Portugal se llevaron a cabo Bazán por mar y el duque de Alba por tierra, que terminó en 1581 con la toma de Lisboa. En 1581 se desplazó el escenario de la lucha a las Azores, con el sitio y la toma de la isla Terceira, la única que se mantuvo fiel a don Antonio de Portugal, que desde Francia mantenía sus pretensiones al trono portugués. En ese año y en 1582 y 83 se producen en Azores la batalla naval de las Azores contra una escuadra francesa y en el intento de la conquista de la isla rebelde. Quedaba ya al final, cuando se toma la isla Terceira, todo en poder de la corona y bajo su control también la ruta de los galeones del Caribe. Asimismo se asentaba el poder del rey Felipe sobre Portugal y se conseguía la supremacía marítima en el Atlántico frente a Francia y a Portugal. Pacificado ya el Atlántico, volvió a la corte vía Cádiz,
nombrándole el rey capitán general del mar Océano, y ya como era un noble de alta alcurnia, pudo permanecer cubierto ante el rey, honor concedido a muy pocos, el tener el sombrero puesto cuando estaban en la presencia. En los últimos años de su vida, el rey Felipe le encargó armar y organizar la Armada Invencible para invadir Inglaterra, pero un marino que no estaba acostumbrado a las intrigas, el cargo de dirigir una armada que de triunfar significaría un cambio mundial, atraía a muchos nobles que conspiraron contra él, acusándolo de no tener interés en el proyecto y de retrasarlo todo lo que podía para no entrar en acción. En febrero de 1588 enfermó y dejó este mundo el 8 de febrero de 1588 en Lisboa. Entonces era la capital del reino, por orden de Felipe II. Y a la fecha de su muerte se crearon laudatio poéticas de las más insignes plumas del momento. Una de las más famosas es la que le hace Lope de Vega nada más morir, que dice: el fiero turco en Lepanto, en la terceira el francés, y en todo mar el inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, y por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. También Luis de Góngora en 1588 dedicará un epitafio, y Miguel de Cervantes en la novela Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 19, otorgó a Álvaro de Bazán la condición de invicto y padre de los soldados. Dice así un pequeño extracto del capítulo. Tomó la capitana en Nápoles, llamada la Loba, regida por aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Una vez conocido el personaje, contemplamos el aforismo con el que comenzó el podcast y lo rellenamos. El marqués de Santa Cruz hizo un palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso. Y ya situando un personaje que tiene que ver con todas las historias y con todos los avatares del imperio de Felipe II, de la máxima expansión de posesiones y también de luchas contra los distintos reinos, contra Francia, contra los turcos, es cuando voy a dar por terminado esta primera parte del Palacio de Santa Cruz y de su personaje, el don Álvaro de Bazán. Ya veis que son historias de guerras, pero esto era lo que son nuestros personajes también. Ahí no tenemos muchos personajes, a no ser que nos metamos con los literatos pacificadores. Desgraciadamente fueron los que dieron signo a la historia de nuestro país, pero también hicieron cosas bellas como palacios que nos dejarán boquiabiertos. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y aquí termino el podcast sobre el Palacio del Viso, obra del Marqués de Santa Cruz, porque pudo y porque quiso. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.